If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes a todos, depende en el lugar en donde estés. De hecho, este Mercedes está en un lugar en el que tengo que decir buenas tardes, así que este es el auditor en la trinchera, un programa hecho específicamente para auditores y para que responsables de auditoría de empresas de renombre nos comenten su experiencia, ¿no? Porque básicamente lo que queremos acá es enseñar con la experiencia, no tanto con la teoría, sino ver precisamente cada uno de los profesionales de auditoría que están en la trinchera y que obviamente están en el día a día. Así que, Mercedes, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Javi, gracias por la invitación. Un placer estar en la auditoría en la trinchera. Vamos a ver cómo nos va. Dale, nos va a ir genial. Bueno, voy a hacer una pequeña, digamos, introducción para que quien no la conoce conozcan a Mercedes, Mercedes Durante. Ella está ahora físicamente radicada en España. Ella es Global Internal Audit Director en Sandoz Global. También, en este caso, su experiencia anterior fue ERC Head para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay de Sandoz también. Y previamente estuvo como gerente seniors en PwC Argentina. Así que, Mercedes, obviamente, un gran gusto tenerte acá. Y bueno, básicamente creo que conoces un poco la dinámica y para que nos esté escuchando por primera vez, este es un ciclo en el cual a todos los entrevistados le preguntamos 7 preguntas para que quien vea todo este ciclo pueda de alguna forma al final del día decir, me interesa esto que dijo Mercedes, me interesa esto que dijo Gustavo, e ir formándose obviamente su propia opinión, ¿no? Sobre qué hacer como auditor interno, ¿no? Así que si te parece, Mercedes, vamos a arrancar y vamos a arrancar con una pregunta un poco más personal, ¿no? Porque obviamente un auditor es obviamente su profesión, pero también es un ser humano, ¿no? O sea que arrancamos generalmente esto con la faceta humana, ¿no? Entonces, Mercedes, a ver, una experiencia que te marcó la vida, ¿no? Algo que vos digas, esto es lo que de alguna forma me definió lo que soy actualmente. Sí, interesante. Bueno, se puede contar una, dos, tres, pero ya a esta altura hay varias experiencias que nos van marcando. Una que me encanta y está linkeada a lo que estamos hoy aquí reunidos, que es la auditoría, es cuando tenía 18 años, viví un año en Londres y estaba volviendo del centro de Londres y me acuerdo que veía gente súper arreglada volviendo con sus maletines hace un montón de años atrás. Y decía, ¿de dónde son estas personas? Yo quiero, cuando me reciba, tenía 18 años, había hecho solo un año en la facultad, yo quiero ser como ellos. Y entonces miré a ver si podía tener alguna clave, alguna pista de dónde venían y vi en el cuadernito que decía PwC. No, mira, en esa altura decía PricewaterhouseCoopers, no era a esa altura no era PwC. No tenía ni idea qué significaba, me costó recordar PricewaterhouseCoopers porque es súper larga. A partir de ahí empecé a investigar y ahí, bueno, me enteré que era empresa global de auditoría. Entonces, cuando volví a Argentina, yo dije, yo quiero trabajar en ese lugar, pero a esa altura todavía no tenía mucha idea y era muy chica. Entonces, cuando volví, cuando se me mete algo en la cabeza, soy bastante ejecutiva y no paro hasta conseguirlo. Y resulta que apliqué a PwC, pero todavía era muy chica, tenía creo que no sé si 19, 20 años, estaba muy iniciada en la carrera. Conclusión que me llamaron, no lo podía creer. Y bueno, ahí empecé a trabajar
en Price. Tenía una felicidad inmensa. Así que recuerdo ese tren en Londres y ese marcó el que en realidad hoy esté acá en Madrid, porque hoy estoy en Madrid, ya lo vamos a ir linkeando a lo largo de las preguntas, porque tengo un rol en auditoría interna. Entonces, como una situación se va conectando con otra. Así que eso marcó un poco el correr de mi vida. Bueno, ahí Mercedes, bueno, yo voy a decir esto y denota un poco mi edad, pero no importa, porque, bueno, yo también, obviamente tenemos un ADN común, que es PwC o Pricewaterhouse en su momento. Yo también ingresé en el momento que Pricewaterhouse era una Big Five, ¿no? Que después se fueron, ¿no? Después fue una en realidad Big Six, ¿no? Después Big Five, después Big Four, o sea, se fueron de alguna manera comprimiendo, ¿no? Pero también tenemos un eje común, ¿no? Bien, entonces, listo, ahí nos comentaste un poco, querías hacer como esos hombres en Londres ahí con Yo quería, maletines, bueno, así. mirá, hoy ahora veo, me puse un blazer y algo así como que yo los veía a ellos, Estás un así estilo que bien londinense, ¿no? Bajando ahí del ponele, subway, saliendo, ¿no? Con traje. exacto. Bien, entonces con eso ya, bueno, empezamos a linkear un poco, ¿no? Porque eso te marcó un poco, te marcó la dirección un poco hacia dónde querías ir. Entonces ahora vamos a linkearlo con la otra pregunta que también ya está un poquito más relacionada, ¿no? ¿Y por qué entonces quisiste ser auditor, Mercedes? Bueno, la realidad es que no lo elegí. Un poco este cuento te da una idea de o lo elegí y no lo elegí, porque sí lo elegí, pero en realidad no sabía a qué me metía. O sea, cuando estuve en el proceso de selección de PricewaterhouseCoopers en ese momento, me acuerdo que la de recursos humanos me dijo, tenés muy poca experiencia. Yo recién iniciaba la facultad, o sea, para los que están escuchando, académicamente yo estudié y me recibí de contador público en la Universidad de Buenos Aires. Estaba en el segundo año, recién no sabía ni a qué me estaba entrando. Con lo cual me dijo, tenés muy poca, te falta experiencia, hablando de experiencia, entonces no te vamos a poder poner en auditoría externa, que claramente es la parte más importante del negocio de estas Big Four. Entonces me dice, ¿qué te parece si te ponemos? Y ahí viene a mi vida en auditoría interna. Yo en esa altura no sabía qué era. Y digo, bueno, con tal de trabajar ahí, perfecto. Con lo cual, así fue como mi destino cayó en desarrollarme profesionalmente en el campo de la auditoría interna, y ahí lo fui conociendo. La verdad que mis inicios fueron sin saber, pero hoy luego, después de un montón de años, te puedo decir que si hoy que sé que es la auditoría interna, si tengo que volver a elegir, si tengo que ir a ese momento que me dicen, bueno, por tu experiencia tendrías que ir a auditoría interna, hoy elijo sí. En ese momento elegí sí sin saber, pero hoy te lo confirmo después de conocer lo que es, y ahí lo linkeo con tu pasión por la auditoría. Sí, hoy volvería a decir qué suerte que me pusieron para la auditoría interna y no para la auditoría de estados contables, porque claramente me apasiona mucho más el campo de la auditoría interna. Qué bueno eso, ¿no? Porque a veces uno, si eligen por uno, a veces después uno termina arrepintiéndose y empieza buscando cosas, ¿no? Pero vos desde tus 19, 20 años que decís, hasta ahora, alguien eligió por vos y se dio la casualidad de que justo fue lo que hasta ahora marcó o es lo que estás haciendo Sí, ahora, ¿no? Así que exacto, es obviamente qué increíble. suerte, ¿no? Y bueno, para Sí, los que los escuchan también de saber, este, digamos, vos ahora que, digamos, después de un tiempo podés volver a elegir, ¿qué volverías a elegir? Eso es interesante para los que volvería a están elegir. escuchando, ¿no? Para los que de alguna forma dicen, bueno, y auditoría interna, externa, ¿qué hago, no? Bueno, obviamente acá vos, Mercedes, estuviste mucho tiempo en la trinchera y volverías a entrar ahí, así que eso es bastante bueno para el que lo escucha. Y te digo que me fui y volví, o sea, porque un poco contaste un poquito mi experiencia, pero estuve muchos años en auditoría interna. Después estuve algunos años que me dediqué yo soy mamá de 3 hijos, me dediqué 5 años
a criarlos cuando eran pequeñitos. Y después cuando volví un año a Price, pero luego Sandoz llegó a mi vida, tampoco sin buscarlo. Pero en ese momento, cuando me sumé a Sandoz, me sumé al área de compliance, al área de ética, riesgo y cumplimiento, se llama hecho. Que en ese momento yo pensé, sí, debe ser re fácil. Si yo vengo de auditoría interna, donde uno tiene visibilidad del negocio, visibilidad de muchas industrias, para mí va a ser súper fácil. Pero bueno, no era auditoría interna. O sea, auditoría interna depende de quién lo está escuchando, si todavía están pensando y son muy iniciales. Nosotros estamos sentados en lo que se llama la tercera barrera del negocio, o sea, el negocio es el que gestiona el negocio y son los dueños de los riesgos. Después hay muchas funciones que se llama que están en la segunda barrera, y acá estaba compliance, pero es parte del negocio. Y después auditoría interna, nosotros somos tercera barrera, no somos parte del negocio, y justamente ese es digamos, nuestra fortaleza o nuestra esencia, que somos independientes, ¿no? Así que estuve 3 años en esto que es compliance. Y bueno, y ahora en Madrid, la vida por esa auditoría interna, yo no puedo estar tan agradecida, porque yo quería venir a vivir, a tener la experiencia de venir a vivir a Europa, y lo pude gracias a auditoría interna, con lo cual, si ustedes están escuchando y si están pensando, la realidad es que auditoría interna, y acá hago un poquito, ya como que para irnos al cierre, y acabamos de empezar, te abre un abanico de oportunidades inmensa, y entonces en ese sentido es muy interesante. Así que ahora volví a auditoría interna. Perfecto, perfecto. Después vamos a hablar. Yo me quedo con eso que dijiste de auditoría interna y seguramente yo siempre soy de la opinión que auditoría interna, a ver, no estamos tirando flores, pero es una de las pocas, digamos, áreas que te da una visión global de la organización, ¿no? Eso es algo que también es bastante destacable, ¿no? Pero eso, si querés, después al final, cuando hagamos un cierre, El tal vez cierre. lo volvemos a hablar, ¿no? Bueno, entonces ya está, ya sabemos precisamente por qué estás en auditoría interna. Tenés una responsabilidad global, ¿no? Dentro de lo que es auditoría interna. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar algo que a lo mejor la gente ya le empieza a interesar, que generalmente uno puede ver el marco teórico, pero está bueno ver, obviamente, la práctica. Entonces, la pregunta esta viene específicamente a cómo vos, Mercedes, gestionás tu día a día dentro de, en este caso, un departamento de auditoría interna, bueno, en este caso con responsabilidades globales. Mm. Bueno, esa tal vez es la parte un poquito más de la función, es la parte más difícil, porque es cierto que tiene un montón de aspectos positivos y tiene un montón de responsabilidades que vienen junto con el rol. La realidad es que el día a día es bastante demandante, por decirlo. Uno tiene mucha responsabilidad porque tiene que cumplir con un plan de auditoría. Yo, por ejemplo, para hablar en concreto y bajar un poco más en detalle, por ejemplo, tengo que liderar 8 auditorías en el año, y eso implica que tengo periodos. La auditoría se puede estructurar en lo que es la planificación de la auditoría, el trabajo de campo y lo que es reporte. Durante el trabajo de campo, bueno, durante las 3 fases, pero sobre todo trabajo de campo, es un día a día con alta demanda de trabajo, ¿no? O sea, entonces mis días a día depende en qué momento del ciclo esté. Ahora estoy en trabajo de campo, o sea que son días un poquito más largos, porque uno tiene que cumplir con cronogramas, con tiempos, con entregables, con fechas, y la realidad es que uno, desde el rol de auditor interno, genera cierta disrupción en el negocio cuando estás auditando, ¿no? O sea, la función que uno está auditando, en el momento que está recibiendo una auditoría interna, tiene un estrés muy, muy importante, porque además de tener que llevar su día a día, tiene que dedicar tiempo eh, hacia el equipo de auditoría, a poder participar en las reuniones, a brindarnos información, a estar disponibles.
Entonces, es importante cumplir con los tiempos para que ese nivel de estrés por lo menos esté limitado en el tiempo. Con lo cual, sí, durante el trabajo de campo es como periodos de mucho trabajo. Después hay periodos como de de mayor tranquilidad o que baja un poquito la carga de trabajo durante la planificación y después vuelve a generar. Así que sí, es una función que trae acarreado un día a día, a veces de mucho trabajo, que después hay que compensar o se puede compensar. Bien, perfecto. Y digamos, tal vez si vos tuvieras que decirnos, siguiendo con esta pregunta, ¿no? ¿Algún tips tuyo que vos decís, a lo mejor, esto me sirve para aprovechar el tiempo, para empezar mi día, para estructurarme, ¿no? Porque ahí nos describiste básicamente las distintas, digamos, momentos que se dan, años calendarios o momentos, pero si vos dijeras, para de alguna manera en esta vorágine, ¿no? Que yo tengo en el día a día, esto es lo que me sirve a mí como para ordenarme. ¿Tenés algo que puedas decir o algo yo, no sé, arranco el día viendo los mails o Mm. arranco el día haciéndome este dibujito, qué va a ser lo que yo voy a hacer en el día? ¿Cómo te manejas en eso? Bueno, en algún momento leí que los primeros momentos del día son los que tienen como mayor productividad. La realidad es que en los momentos que estoy con mucha demanda, intento empezar el día más temprano para que sea el día más largo. Esa es mi experiencia personal, entonces me levanto antes. Intento hacer algo de ejercicio físico, muy poco, para darme energías para llevar el día adelante, porque además son muchas horas que estamos sentados, muchas horas de que estamos, tener que estar atento con un nivel de escucha importante. Entonces, para mí es importante empezar el día así. Y después me hago un pequeño listadito de los temas que sí o sí tengo que abordar, como los más importantes del día. O sea, eso sí o sí los tengo que hacer. Eso como en el día a día. Después, obviamente, yo dije que yo eh, planificaba el año, ya sé cuándo voy a tener las auditorías, en qué momento, ya sé cuándo planificar, con lo cual tengo un calendario bastante estructurado. O sea, yo ya tengo agendadas reuniones de acá en adelante varios meses. O sea, ya mi semana que viene yo ya la tengo estructurada con reuniones. O sea, no es algo que yo empiezo mi día y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las reuniones importantes. Así que es una función que también uno tiene que ser ordenado, estructurado. Cuando estoy en auditorías, yo les decía, estos periodos, me sirve mucho tener muchas reuniones de puntos de contacto con el auditado como para ir validando cómo venimos. Entonces eso también me ayuda a cualquier demora poder tener posibilidad de accionar. Así que nada, cuando tengo días complicados me despierto antes, cuando estoy en los momentos que estoy un poco más tranquila, bueno, mis días son más normales, ya tengo tiempo más normal para abrir los correos, para dedicar tiempo. También ahí es importante dedicar tiempo a entrenamiento cuando uno no está entre auditorías, en capacitarme. Es momento también para hacer un poquito el orden de temas que tal vez durante las auditorías no llegamos, entonces ahí a ordenar los papeles de trabajo, hacer cosas administrativas que tal vez durante las auditorías es full foco en el delivery, ¿no? Bien, perfecto, Mercedes. Y bueno, entonces ya empezamos a delinear un poco tu día a día y bueno, obviamente la función de auditoría interna está en contacto con el directorio, obviamente hablamos que tiene que ser entre una de sus facetas un generador de valor, un asesor de confianza y vamos a específicamente decir y que seguramente si yo quiero ser un asesor de confianza, cuando hay una crisis seguramente dentro de la mesa chica, agarran el teléfono y dice, Mercedes, venite, tenemos este tema. Entonces, la próxima pregunta que te quiero hacer, Mercedes, es, ¿cómo te enfrentás a una situación de crisis? Bueno, la respuesta en este caso particular de mi rol en una empresa global, o sea, Sandoz es una empresa global que está en más de 100 mercados, tiene más de 10.000 empleados, somos muy grandes. Entonces, esta mesa chica es un poco más grande.
Con lo cual, si hubiera una crisis, que claramente hay, si hay procesos establecidos de cómo actuar ante estas crisis, entonces ya estos protocolos ya están claros. En ese caso, auditoría interna no está en ese protocolo, o sea, es más el equipo de liderazgo de la compañía que lleva a cabo el negocio, quien está en la mesa chica, pero por supuesto en cualquier tema que genere una necesidad de que auditoría interna brinde un aseguramiento independiente sobre cierta situación, claramente ahí estamos. Por supuesto que este año ha ocurrido algunos ejemplos y ahí la importancia, ¿no?, de quienes están liderando estas funciones de tener un rol pragmático, un rol bien enfocado al negocio para justamente poder ser funcionales a esas situaciones de crisis y poder brindar ese rol tan importante y ayudar, ¿no? Así que sí, somos una función que en estas situaciones a veces tenemos que salir a reordenar las prioridades, cambiar ese audit plan y brindar foco a lo que se necesita en ese momento. Bien. Perfecto, Mercedes. Y ahí Bueno, lo que pasa es que se dan de baja áreas que están en el plan, que bueno, se hace una priorización. Bueno, al final esto puede esperar y sumo estas nuevas prioridades, ¿no? O sea, eso por lo general es lo que funciona en la práctica. bien, bien, perfecto. Sí, o sea, ese es interesante, ¿no? Porque obviamente tu plan y tu estructura, como vos Se, dijiste, manti- es bueno se planificar, pero obviamente mantienen. tenés que tener unos ciertos casilleritos que obviamente el día a día tal vez puede llevar a que una situación te diga, no sé, esta área ahora hay que hacer esto con esta área y bueno, obviamente la pones adelante de tus prioridades, ¿no? Pasa, Hay, pasa y pasó. O sea, este año si me preguntás, ¿pasó? Sí, pasó. bien, bien, perfecto. Ahí hablaste, ahí vi al pasar como que hablaste del plan de auditoría, ¿no? Como estructura que tenés que tener para tu año, ¿no? Entonces ahí te voy a pasar con la próxima pregunta, ¿no? Que básicamente sería, ¿qué tendrías en cuenta si tuvieras que hacer el plan de auditoría, pero en este caso del 2025? Imaginemos que estemos, no sé, en septiembre, octubre, depende la época en la cual vos ya empezás a delinear. ¿Qué tendrías en cuenta para el 2025? Mm. Bueno, varios aspectos, ¿no?, que por lo general uno considera. Primero, siempre cuáles son las prioridades de la compañía, cuál es la estrategia, cuáles las prioridades para el año que viene. Siempre tiene que estar linkeado, porque justamente el plan es limitado, los recursos son limitados y nosotros nos tenemos que focalizar en eso. Si nos focalizamos en eso, estamos alineados a eso, no, el margen de que nos estemos perdiendo algo significativo está limitado, porque si nos focalizamos en a donde la compañía va, estamos entonces en lo correcto, en lo más relevante e importante. Siempre otro aspecto importante es la plata, a dónde va, ¿no?, la plata, el flujo de la plata, dónde está el principal costo, dónde están los principales gastos, porque eso es por lo general, obviamente, el impacto de cualquier gestión inadecuada o ineficiente genera un impacto más significativo, con lo cual el tema de magnitud siempre es algo que tenemos en cuenta. También hay otros aspectos importantes que también hay que evaluar si hay funciones o si hay áreas que no fueron auditadas hace mucho tiempo. Tal vez hay muchas áreas que no son tan relevantes, entonces por eso siempre van quedando fuera del alcance del plan, justamente porque no son parte estratégica de la compañía y no son relevantes, pero también es bueno tal vez incorporar una parte, asignar una parte del plan a estas áreas que tal vez no tienen tanto impacto, pero que de alguna manera hace muchos años que no las estamos viendo, entonces también es bueno verlo. Yo diría principalmente, y bueno, y resultados de auditorías previas también siempre vemos si hubo algo significativo, por supuesto lo incluimos también este año otra vez, y yo diría que esos serían los principales temas que tendría en cuenta, pueden haber algunos otros, pero prioridades de la compañía, prioridades estratégicas de negocio y magnitud del spend. Bien, perfecto.
Y aprovechando tu experiencia, ¿no? Y ahí saltamos a la próxima pregunta, ¿no? Y obviamente tus conocimientos y de vuelta, estando en Mm. una empresa global, obviamente te da mucha más visión. ¿Cómo ves vos la función de auditoría interna o la auditoría de acá a 5 años? Bueno, buena pregunta. La realidad es que te la respondo con una contrapregunta, es cómo la veo, o sea, cómo veo que, o qué cambios tienen que hacer hoy o qué funciones hoy necesitamos, porque, viste, como que hablando de acá a 5 años, tal vez es otra función a la que necesitamos, pero yo creo que necesitamos eh, auditores internos que sean funcionales al negocio, que estén súper alineados, que tengan una visión cuando digo de negocio, estar cerca, entender qué pasa en el negocio, qué cosas les aprietan los zapatos, qué cosas les preocupan, qué temas son importantes, qué tiene que asegurarse sí o sí. O sea, cuando hablo de visión de negocio es manteniendo esa independencia, pero cerca para poder entender, ¿sí? Entonces, tener esos auditores que toman el rol de acá, yo tengo como el empowerment porque soy auditoría interna, entonces te vengo a decir lo que está bien y lo que está mal. Para mí, o sea, si todavía hay funciones que están teniendo ese rol hoy, ni siquiera en 5 años, y no lo veo. O sea, creo que las funciones de auditoría interna hoy tienen que ser funciones preparadas. Eh, yo te puedo hablar desde la experiencia de mi compañía, o sea, tenemos un equipo con experiencia, tenemos un equipo formado, tenemos un equipo que partimos de cuáles son las prioridades del negocio siempre. O sea, cuando vamos a empezar una auditoría, lo que primero entendemos no es el negocio, es cuál es la estrategia del área, cuáles son las funciones, cuáles son las iniciativas estratégicas y las prioridades que tienen para este año y el que viene, y ahí definimos el alcance. Entonces, tienen que ser la función que tenga flexibilidad, que sepa pensar y tener como un mindset de riesgos, ¿no? O sea, yo ya no sé si hay funciones, la realidad es que, insisto, te hablo de mi experiencia, pero auditores internos que hacen con checklist para ver si se cumple o no se cumple, si cumple con el proceso o no. No sé, mi visión es muy particular y tal vez es muy mirando al futuro, pero para mí eso queda obsoleto, o sea, no genera nada de valor. Eh, Así que, y también un challenge que nos pasa es que son funciones que no siempre tenemos presupuesto para capacitar y para mejorar sí, nuestras habilidades, y eso tal vez impacta. Entonces, cuando los líderes de autoridad interna van y pelean el presupuesto, y tal vez hay que ser un poquito más firmes y tener esa visión de que necesitamos recursos que nos capacitemos, porque después si no vamos al negocio y es como una disparidad de capacidades que nos es difícil estar cerca del negocio. Entonces, capacidades, cuando me refiero, es en lo que es análisis de datos, en inteligencia artificial. eh, ¿Tenemos auditores internos capacitados en lo que se viene? Ahora, no sé, si vas a analizar un proceso y me pasó, de lo que es presupuesto, ya hay compañías que están utilizando, yo no soy muy tecnológica, pero tecnología para anticipar y para anticipar el futuro. Entonces ya no están usando estimaciones con lo que pasó, sino también están incorporando data y variables que te permiten hasta predecir. Entonces, si nosotros como auditores nos quedamos un poco atrás en cuáles son las opciones que hay en el mercado, y tal vez perdemos un poquito de impacto en qué le podemos brindar como recomendación para fortalecer sus procesos, fortalecer su estrategia o lo que sea. Así que yo veo así la función hoy y cómo debiera evolucionar de acá en adelante. Bien, perfecto. Y como para complementar esto, porque algo me comentaste y me queda con la duda y te quería preguntar, y más teniendo en cuenta una empresa tan grande, ¿no? Y la tecnología en realidad, o sea, ¿cómo
Vos ya lo comentaste de algunos temas y obviamente tampoco nos vamos a ir a profundidad, pero creo a lo mejor que tu visión de cómo ves que la tecnología te puede apalancar o no, y si hay algún desafío con esto de recursos, etcétera, ¿no? Con esto tanto se habla de inteligencia artificial, vos también hablaste de, de la posibilidad, ¿no? De tener, digamos, datos pasados, sino de proyectar, ¿no? O sea, de obviamente empezar a hacer una auditoría no desde perspectiva, sino desde prospectiva. Eh, pero bueno, tal vez 2 o 3 palabritas de tu experiencia, de cómo ves ahora la tecnología, si te apalancás o no en la misma, y tal vez si ves que esto sea un desafío aún mayor en el futuro. Mira, nosotros dentro de nuestro propósito o dentro de nuestra estrategia de la función, uno de los pilares es apalancarnos en el uso de los datos y la tecnología, y creo que nos falta un montón. Creo que esto que decía de capacitación y de hacer como un upskilling en estas habilidades, nos falta un montón. Así que creo que es un desafío para las funciones en, en hacer ese esfuerzo, en dedicarle el tiempo, porque también es una función que tampoco al final pasa el año y tenemos que cumplir. Nuestro entregable es el plan de auditoría. En el medio surgen crisis y tenemos que hacer cosas adicionales. Y en el medio, entonces es una función como que es difícil que en el medio pueda meter y dedicarle tiempo a estos aspectos, pero sí, yo creo que hoy es un desafío. Nos falta un montón para ser líderes. Creo que las funciones que hoy lo están teniendo están un paso más arriba del resto. Bien, bien, perfecto, Mercedes. Bueno, a ver, queda la última pregunta. En realidad ya más o menos transitamos un poco este panorama, conociendo un poco, digamos, las realidades tuyas, Mercedes, y obviamente cómo es el día a día. Así que esta, digamos, pregunta es un poco más amplia, un poco más así como para los que están escuchando después de haber escuchado toda tu experiencia y bueno, y lo que significa un poco la auditoría interna, el día a día, etcétera. Que básicamente la pregunta es, ¿qué le dirías a quien busca ahora o está pensando en la función de auditoría interna como su futura profesión? ¿Sí? ¿No? Creo que obviamente sí, pero bueno, a ver tu visión. Sí, es buena pregunta. Yo creo y mira, ahora en el equipo que tenemos ahora hay algunos que estaban en otros roles y esta pregunta se hacían, ¿no? O sea, ¿me paso a auditoría interna o no? Y hoy hablando después de unos meses, la respuesta de ellos mismos es, qué bien que hice. O sea, finalmente confirmo que me gusta y porque en realidad, digamos, si es una función es una función súper interesante. Nunca te aburrís porque siempre hay temas nuevos, hay crisis nuevas, los procesos, por más que los audites una y otra vez en el medio, cambian los procesos, cambian las personas, cambian los sistemas, entonces, o cambian las prioridades. Recuérdense que siempre nosotros empezamos de las prioridades, entonces hoy tal vez la prioridad de esa función es crecer, crecer, crecer. La vas a auditar en 3 años y en 3 años ya no es más crecer, sino la prioridad es rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Entonces es otro el foco de la auditoría que tenés que hacer. Entonces siempre es desafiante. O sea, es para personas que son curiosas, porque uno tiene que tener como parte del ADN, es esa curiosidad de aprender y nunca cansarte, porque es para poder auditar tenés que entender cómo lo hacen. Y en ese entender es un aprender continuo. Entonces, tienes que tener te tiene que tener mucho poder de escucha, porque es parte básica del escuchar al otro y hacer las preguntas correctas para poder entender bien. Entonces, tienes que tener la curiosidad de poder de escucha. Te tiene que también un poco gustar el trabajar un poco fuera de la zona de confort, ¿no? O sea, un poquito eso de nunca somos expertos, siempre el experto es el que lo estamos auditando. Entonces,
eso genera cierto, puede generar como cierto estrés o inseguridad al principio y hay que manejarlo, porque en realidad nosotros somos expertos en auditar procesos de negocio, somos expertos en entender cómo lo hacen y identificar estas oportunidades, pero ellos son expertos en manejar la función o el área en el que estás auditando. Entonces, implica un esfuerzo adicional, ¿no? O sea, entonces, aquellas personas que les gustan estos desafíos, ¿no? Que son curiosos, auditoría interna también es una función súper interesante. Y algo que para mí personalmente es lo más rico es la visión holística, que ya lo tocamos antes. O sea, yo creo que el otro día lo hablaba con alguien y me decía, después del equipo de liderazgo, la función de auditoría interna es la función que mayor visibilidad tiene de una compañía. Estoy hablando de una compañía global, pero cualquier compañía, porque nosotros, nuestra visión es el alcance es total. Entonces, no hay otra función que tenga todas las visiones de todas las áreas de la compañía y de todas las funciones, después del equipo de liderazgo de la auditoría interna. Y eso nos pone en un lugar súper relevante, súper importante para la compañía. Tenemos información sensible, tenemos información de cómo se relacionan todas las funciones. Tenemos información que solo muy pocos pueden tener. Entonces, eso te pone en, también te da cierto nivel de responsabilidad en el rol, responsabilidad del deber ser, ¿no? O sea, hay un instituto de auditores internos que dice cuáles son también las obligaciones del auditor, porque justamente como manejas mucha información importante, confidencial, tenemos que tener un debido cuidado y manejar la información como corresponde. Bueno, entre otros, la independencia, objetividad, etcétera. Entonces, al que le gusta tener, no encasillarse en un tema en particular, ¿no? O sea, al que le gusta no tener un trabajo rutinario, de hacer siempre lo mismo, al que les gusta aprender, a lo que les gusta relacionarse, porque en esta función sí o sí te tienes que relacionar con todos los que, con todas las personas que vas a auditar, entonces tiene mucho esto de relaciones personales. Auditoría interna es un área, es una función, es un campo, es una profesión súper interesante que no va a haber otra función en la compañía que tenga esa visión tan abarcativa. Bueno, yo compro, Mercedes, pero para complementar lo tuyo, en realidad los otros días leía, por ejemplo, no sé si es así, que el actual, digamos, CEO del grupo Sara, en realidad pasó por auditoría interna, ¿no? O sea, y es lógico, ¿no? Y de hecho muchas empresas, como su plan de carrera, muchas veces incluye pasar un poco por auditoría interna. Yo hablaba con el director de auditoría interna global también del grupo Bimbo, que decía que generalmente la gente pasaba, como vos decís, Mercedes, por esa visión holística, ¿no? Independientemente de que sea o no sea lo mío, pero obviamente me da esa posibilidad, ¿no? Es un área en la cual debería pasar como para tener una visión integral, ¿no? Obviamente el área de liderazgo es la que tiene la mayor visión, pero es la que obviamente da una mayor visibilidad. Así que Y sabes lo es sabes lo que cierto. pasa, que es muy gracioso que cuando terminan las auditorías en distintas áreas o funciones, claro, terminas con tanto conocimiento que terminan, bueno, ahora sumate a mi equipo, porque ellos te comparten tanto conocimiento y uno termina teniendo tal vez más expertise que cualquiera en la compañía que hace muchos años, pero por este rol que nos permite acceder a muchas personas en distintos niveles de jerarquía, con mucha información, que no hay otro rol que te lo permita obtener. Clarísimo. Bueno, Mercedes, listo, ya hemos transitado esta entrevista. Te agradezco sinceramente el haberte sumado, el tiempo de haberle destinado a esto. Doy fe que hemos planificado con mucho tiempo de antelación, así que tenés una agenda bastante complicada, así que pudimos hacerlo. Así que si querés, 20 minutos, 30 minutos, te cedo como para decir una palabra final para el que está escuchando, si querés, para despedirte y para dar
digamos, una reflexión final, y al resto, obviamente, de los que están escuchando, les agradezco por estar ahí. Así que si querés, Mercedes, y tenés ganas, unos 20 segundos de alguna reflexión final, y con esto ya estaríamos cerrando nuestra entrevista. Gracias, Javi. Bueno, suerte, gracias a todos los que escucharon esta entrevista y los animo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la suerte es en aquellos en los que están más preparados y que las oportunidades son más visibles para aquellos que están más preparados, en definitiva. Así que aquel que quiera ingresar en esta profesión y tener una experiencia, prepárense, estén preparados, porque oportunidades como la mía, sentada en el tren en Londres, y hoy estoy acá en Madrid en una posición global, no creo que tenga suerte, sino creo que tal vez me preparé para tener esa oportunidad. Pasé a Londres, pasé a Buenos Aires, después quería venir acá y ahora estoy acá en este rol global, así que todos podemos tener las oportunidades que tengamos, prepárense y lo mejor de los éxitos. Perfecto, Mercedes. Bueno, podríamos resumir que al final del día cruzaste el Canal de la Mancha. O sea, eso es lo que hiciste básicamente, ¿no? En tu recorrido. Mercedes, mil gracias, sinceramente, por tu disponibilidad. Gracias a todos los que están ahí, y nos estaremos viendo en otro El Auditorio en la Trinchera. Que tengan buen día. Gracias.